yo que tengo que acender la luz para ficar más claro. Más claro, sí. Usted diga, maestro. ¿Eso es? Está bien. Siéntate aquí para poder verte. Este lado, sí. Usted se sienta ahí. El asunto fica de cuesta, no puede. Vou botar acá entonces. Ah, sí, donde usted lo tenga más. ¿Quiere juntar más la mesa para acá? No, porque ¿Es fica bien? muito baixo. Ajá. Ah, no, yo decía de allá para acá la mesa de masaje. No, no. Sí, Está bien, ¿no acha? eso es. Talvez um pouco mais para cá para ficar mais próximo de ti, não? Sí, pero más claro que haga usted su trabajo. Si usted quiere. Ahí es. Assim, não? Así me. Vamos bien. Bueno, já estava gravando, depois eu tiro a parte Ah, que, sí. que não sirve. Estamos platicando. Bien, Morena, dígame seu nome completo. Rubí Eleni Antonio Morales. ¿Dónde moras? Ahora aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Yo vengo de un pueblo llamado Acacoyagua, ¿sí? A las costas de Chiapas. Sí, este pueblo es ¿de qué origen? Origen indígena Mami. Mami. No O es sea, maya. Es maya, pero se hablaba el Mami. Ajá. El Mami era parte de los mayas. Lo que pasa que cuando Porfirio Díaz, ¿verdad? Luchaban entre esto de que si el pueblo era de Guatemala, que si el pueblo no se iba a ser de Guatemala, y en ese entonces mi tatarabuelo José Luciano peleaba porque el pueblo fuera colonial, fuera el pueblo de Chiapas, México, y los de Guatemala peleaban este pueblo, no querían que fuera como Guatemala, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a llevar un pedazo grande de nuestro México, ¿no? Entonces Porfirio Díaz y mi abuelo llegan y le dicen en la oficina, oiga, venga, mire que quiero hablar con usted, ¿no? Pues ¿qué pasó? Y le empiezan a decir que hay una revuelta, a mi abuelo lo visten de mujer y se va en el caballo para hacer que el pueblo de Acacoyagua se colonice como Acacoyagua, Chiapas, no Acacoyagua, Guatemala, ¿no? Y entonces vienen y sí hacen que Guatemala se separe, pero sacan una parte de la gente y se va a Guatemala. Y sale el río, ¿no? Que está el río y Ciudad Hidalgo, la antigua Guatemala. Y se hace antigua Guatemala hasta de Tapachula, donde está la migración, está un río. Eso, y puede usted salir y caminando por el puente a Guatemala y entrar por la antigua y ya estoy en Guatemala. Y estoy de este lado, entonces la gente dijo, no, pues yo me quedo de este lado, ¿no? Entonces se hace, ¿cómo le digo? El pueblo se queda en Chiapas, se queda en México, pero toda la gente se va para Guatemala y se pierde el idioma mami. Y somos mayas, que sean guatemaltecos, que sean de otro lado del río, ¿sí? Somos hermanos, tenemos la misma cultura. Ellos vienen aquí a México a comprar cosas para sus trabajos y de aquí llevan para allá, traen y así. Pero la gente guatemalteca solo cambia el habla, pero hablamos iguales porque ¿y vos? ¿Para dónde vas? ¿Y vos por qué estás haciendo? ¿No? Que nosotros ya lo vamos perdiendo porque pues aquí es más, ay, como que la ciudad o qué sé yo. Inconscientemente ya uno va dejando, ¿no? Como su propio hablar. Pero cuando usted va al pueblo, hablan bien raro en el pueblo. Y pone un guatemalteco y pone usted a un tunco, a una tunca hablando, tienen mucha identidad. Sí. Digo uma coisa, tu está a viver acá, ¿no? Tu papá y tu madre viven acá también, No, ¿no? no. Mi padre va para 21 años de muerto, él ya trascendió.
Mi madre vive en Estados Unidos. Después a los, como a los 4 o 5 años, mamá se va a Estados Unidos. Sí, Sí. sí, ¿tú tienes hermanos? Sí, 6 hermanos, somos 6. ¿Están acá o no? Ahora no, están aquí en México, en Chiapas, sí, pero 2 están en Nacacoyagua, en el pueblo de donde yo provengo. 2 hermanos están en Estados Unidos con mi madre y el más grande, de 37, vive en San Luis Potosí, por allá está en el norte, sí, de Sí. México. Me digo una cosa, tengo la impresión que los pueblos originarios de acá son un poco cerrados. Sí. Y tú tienes una relación con una persona que es más occidental, no es del pueblo, originario, es su compañero. Para su pueblo, para su gente, ¿cómo fue esto? La medicina. No, la relación. La relación con de nosotros. Personas de otra... No hay ningún tiene problema porque, sabe, como que se ha perdido mucho el respeto, mucho la cultura de que, como aquí en los Altos de Chiapas, digamos, no, tú te tienes que casar con un tzotzil, con tu sangre. Tú te tienes que casar con un sectal porque el sectal es sectal. Tú te tienes que casar con tal persona porque, guardando sus raíces, su cultura. Desgraciadamente en el pueblo que yo vengo se perdió mucho, maestro. Se ha perdido tanta la medicina. Y mucha gente puede decir, yo soy curandero. No. Y el curandero no se va diciendo por el mundo yo. Entonces no habla mi humildad. No habla la verdad. Y se ve en uno, ellos tienen mucho ego y vienen y yo soy curandero y le ponen una velita de agua, un vasito y esto es. O que é para em su pueblo, qual o status de lo curandero? El curandero, va. El curandero, realmente quien es curandero, ya son unos abuelos que ya están grandes, que son poquitos los que llevan la cultura de ser curanderos. De decir, vengo y el abuelo viene sudado del campo. Nosotros sudamos, tenemos que ir a caminar por decir, si usted me dice ahorita, Ruby, yo tal hora quiero una limpia. Bueno, yo ahorita vengo sudada, ¿no? Y el calor ya me dio el sol y vengo y así es como se agarra a limpiar a la persona, al hermano, a la hermana. Este proceso de limpieza que tú hablas, ¿esto es hecho también en su pueblo o es una cosa adaptada para la ciudad? No. Esto viene tradicional del pueblo. Esto viene de la escuela del pueblo, de como los abuelos curanderos en la costa así limpiamos. Hombre o mujer curandero. Los curanderos ¿se sirve de qué para curar? Nos servimos de qué. En sí, pues tenemos las plantas medicinales, ¿sí? Tenemos agua ardiente que compramos y venimos y lo ponemos en el altar. Y oramos o le rezamos. ¿Ponen en el altar para qué? En el altar para que el Espíritu Santo, para que Dios baje, para que Dios ponga sus manos y Él sea en la medicina. Sí, me digan una cosa entonces. Dios es católico, es de los colonizadores, ¿no? La religión judaico-cristã. Mas no siempre su pueblo tenía esta comprensión, ¿no? De que hay un Dios. Un Dios ¿no? del público, decimos nosotros. No, o sea, a lo que yo voy cuando digo Dios, es algo más especial allá, ¿sí? Alguien que viene y a uno le gustan las flores, ¿cierto? Y los olores, ¿no? La abuelita, la albahaca, lo que es la ruda, ¿no? Los perfumes más fuertes, ¿verdad? Tenemos que ponerlo en el altar para que ellos vean de que está viniendo alguien con la gratitud, que no todo es hacer limpias para la demás gente, para los hermanos, las hermanas que necesiten de medicina.
Una mesita. Para mí yo tengo así, esto es sencillo. No es tanto que no, cada quien da su medicina como uno, lo siente y los transmita. ¿Sí? Entonces yo no es como para lucirme con la gente, mira que no. Yo soy la medicina que necesito dar, lo doy así. Y yo pido, apenas me decía un amigo, pero ¿quiénes son tus abuelos, Rubí? ¿Quiénes son tus guías? ¿Cómo se llaman? Yo siempre he dicho desde niña, no sé, tengo unos guías aquí en mí, además unas abuelas que vienen y se postran en mí y trabajan por medio de mí en mis manos. Déjame explicar y intentar comprender para que el público brasileño comprenda también. Más. Sí. Estás diciendo que sus abuelos te incorporan esto. Esto es. Los espíritus de tus abuelos mis ancestros entran en tu cuerpo y guían la medicina a través la de medicina. Sí. Sí. En Brasil, Cuba, Venezuela y en otros países hay una presencia fuerte de los negros Los africanos. esclavos. Los esclavos. Ex-esclavos, no son esclavos. Claro. Que tienen una tradición de también incorporar los espíritus, pero no son espíritus de antepasados solamente, son orixás. Orixás. Nhaçã, Ogum, Oxalá, essas coisas. Como tu pueblo faz como? ¿Incorpora solamente los antepasados o hay otras entidades que son incorporadas? Bien, esta pregunta. Okay. Cuando viene esto, vienen a veces niños, almitas chiquitas, angelitos, ¿no? Y cuando mamá habla mucho de que tuve una hermana, murió antes de nacer, ¿no? Cayó en el hospital, no sé qué tanto. Entonces mi hermana cayó y pegó en su columna en la taza del baño, porque era una negligencia, y sigue, ¿verdad? Una negligencia fatal, que ella que cuando va no le reciben el bebé, y en la taza dice que cayó. A mí me duele esta parte de mi columna, y fajo cuando voy a curar en masaje, y es como boom, ¿no? Mente de niña, pero guiando. Y hay ahí también, ¿no? Los espíritus cuando vienen y poseen, es la palabra, ¿no? De mi cuerpo. Los espíritus de sus antepasados. Sí, y vienen, ¿no? A mí. ¿Sí? No viene cosa nueva, así de que, voy ahí, no. Solo vienen ellos y sé, ¿no? Cuando vienen. Y sé cuando no vienen, ¿no? Porque cuando uno cura, y a veces hay gente que recibe bien la medicina, pero duele y apenas me ha pasado. Y yo soy sensible porque hay gente que cuando la medicina en el masaje habla, a veces puede cambiar de un masaje a una limpia o de una limpia a otras cosas, ¿no? Más allá de la medicina de una simple limpia. Digamos que venga una persona acá que corporalmente no tiene nada espiritualmente. Só que está muy mal. Sí. ¿Cómo es la medicina? ¿Cómo lo siento? ¿A eso va? Viene la persona caída y vienen así y se agachan, ¿no? Nosotros decimos el cuerpo avergonzado, el cuerpo cansado, que ya no saben ni qué hacer o cómo hacer para levantarse, ¿no? Entonces yo hago la medicina enterrada, hay cosas que yo entierro, cosas que no. Hay aguas floridas, hay aguas de plantas que yo entierro y yo trabajo con el doctor Bache y Floripondio. Entonces, pelo que estoy entendiendo, el principal instrumento de la medicina es la naturaleza. Así es, porque ellos son vivos y ellos vienen a dar su vida, su esencia de la célula madre
para curar a la gente. Hay malos maestros, plantas no son malas, entonces cuando viene esta persona y hay como una hechicería, brujería mala, hay gente que trabaja, pero no trabaja como nosotros, no trabajamos con maldad, ¿sí? Trabajamos con esa sencillez, con ese amor, y hay gente que está llena de odio, viene y afectan a la persona, ¿sí? Entonces viene y se le ramea con las flores de floripondio. Deixa-me fechar a porta um pouco, porque sí, estão... mucho ruido. Só para no... Sí, sí. ¿Sí puede? Ahí está. Sí, maestro, entonces les sigo comentando. Entonces nosotros, o al menos yo en mi cultura, y he crecido después que mi abuelo murió, yo me fui de casa y con el tiempo de la vida conocí a mi esposo, nos fuimos a vivir a Jalapa, Veracruz, él en su investigación de su maestría y todo, vale, bueno, se va a la universidad y todo, nos llegamos a Jalapa y un día él dice, ¿y si vamos a Jico? Un pueblito chiquito, mágico, su gente muy sencilla. Ahí fue la primera vez cuando la medicina me habló. Então, eu ia perguntar isto mesmo. Sí. Quando foi que tu descobriu que tenía esta, no sé cómo habla, ese don, esta... Sí. Desde niña, desde que estaba dentro del vientre de mi madre, mi abuelo le dijo a mi mamá, curandera. Y ella hizo así, la sangre de Cristo tiene poder y la gloria del Padre la guarda y la ampare y no la vas a poder abortar. Se quedó mi madre, ¿qué? ¿Tú lo quieres tirar? No la vas a tirar. Traes mujer medicina adentro, ten cuidado, guárdala. No, don Pedro, que usted me dice suero, mire, don Pedro Jacinto, que pasa, no sé qué. No, Rebeca. Sin más ni menos. No te digo más, cuídala. Entonces mi abuelo venía y le daba té, les daba cosas para cuidarlo. Lo que se está diciendo es que una otra persona, también curandera. Mi abuelo. No, esta otra. Y que mi madre que, no, mi madre era... No, esta que dice que para no tirar... Ah, mi abuelo. Mi abuelo mismo, abuelo, mismo, sí. Ella sintió que tú eras ya Sí, en los vientre de la sí, mamá. sí, Curandera. mi abuelo, el que era mi maestro en la medicina, en lo tradicional, él le dijo a ella, ¿no? Ella es curandera, pero mamá nunca me lo decía. Ya fui creciendo y era como, Rubí, ¿a dónde vas? No, pues con mi abuelo, ya llevaba yo flores, ya llevaba yo las ratitas, ya guardaba yo los animalitos siempre en mi bolsa. Y mi abuelo los dormía y ¡pum! Y él hacía medicina, porque él aparte de curandero, era como, le dicen estos que duermen a la gente o a los animales psíquicos, como no estos que duermen, que les hacen así, ¡tum! Pero los dormía, él rezaba, les hablaba bien y gracias por tu gratitud de tu vida, por lo que tú vienes a trabajar, ahora yo necesito de tu medicina para poder curar a este ser de luz que viene aquí, que está mal. Entonces él, sin antes de mi mamá decirle, él ya sabía que mi mamá estaba embarazada. ¿Sí? Cuando yo nazco, en casa, papá se fue al hospital, a la clínica, a traer a alguien que no sé qué, yo ya estaba afuera. Sí, después que tú nacieron... Después de que yo nací, voy creciendo y yo le decía a mi mamá, mamá, yo no sé qué tengo, yo tengo ganas de hacer velas, yo tengo ganas de meter en unos frascos, me gusta coleccionar botellas de cristales, las esterilizaba en una olla de agua hirviendo, las limpiaba, mi mamá se quedaba viendo, mi mamá sastre, y con el cristianismo a todo lo que da, ¿no? Mi abuela, todas mis tías cristianas, y venía mi mamá y decía, ¿qué vas a hacer? ¿Me regalas dinero para ir por alcohol? No. Tú sabes que los curanderos, para los cristianos, Sí. son fechaceras, ¿no? Sí, sí, sí. Y fueron quemadas en la foguera. Sí, las quemaban. Ajá. ¿Cómo es esa cosa de...? Uy, esa cosa fue muy fuerte porque fue una lucha a capa y espada. Porque mi abuelo me decía, papi, que yo quiero hacer esta cosa, mamá dice que no.
papá, es que yo quiero venir con usted a aprender y cuando está la gente curando, mamá dice que no, y me azotaba con varejones, me puso chichicaste, una hoja, una planta que es como ortiga, aguatosa y duele. Entonces mi abuelo me dijo, ¿con cuántas ramas te pegó? Y le digo, no, se fueron unas cuantas, fue un ramo. Ah, deja yo. Y le digo, hey, pero venga, abuelo, que le hablo, papá. No va a poder. Quien nace para esto, está nacido para eso. Quien Dios hizo para eso, ni huyendo, ni tú misma vas a poder huir. El día que llegue, va a llegar. Estás chiquita, está bien. Que te surtan de cuanto quieran. Espérate, espérate, hija, porque lo que tú traes. Y lo quieren hacer, ¿cómo se dice? Te reprimen. Reprensión. Y yo porque soy morena y que mis labios son gruesos, cada día venían, me medían los labios, cada día venían y me decían que tú eres prieta y mírate cómo eres y mírate tu cuerpo y mírate tú. Y yo decía, pero ¿por qué así? Y yo me iba y me decía mi abuelo, las plantas te aman, riega tu jardín, riega tus plantas medicinales, ponte, sométete a la tierra. Y de repente estábamos cultivando y de repente cayendo rayos. ¡Pum! Sale volando Rubí. Y dijo, ahí va la primera. Ahí que venga la segunda. Y yo, ¿pero de qué? Y abrió mi pie el rayo y dijo mi abuelo, ahí está tu primera contestación. De ahí arriba viene. Tú eres medicina. Cultívate. Crécete. ¿No sabes leer, Rubí? Yo ya 13 años, maestro, yo no sabía leer. Pero yo me iba con las plantas y me iba con mi abuelo a traer plantas, a traer culebras en las cajas y cantando con mi abuelo. Y traíamos arena del río, que yo nunca supe ni para qué era la arena del río. Entonces él cuando venía y me decía, a ver, iba poniendo arena donde yo iba. Me decía, así vas a hacer tu camino, sin fin. Al día que tú llegues, vas a llegar a la medicina. Viene mi abuelo, yo como a los 16, 17 años muere. Me peleé y me olvidé de la medicina. A los 19 años yo me voy de casa de mi abuelo donde yo me fui a vivir. Porque este hombre, pareja de mi madre actual, me quiso violar. Y yo huyo, ¿no? Yo digo ya no más porque yo venía de violación tras violación desde niña, desde pequeña. Y mi abuelo me acuerdo que me decía, déjalo, es que tienes que entender y tenemos que pagar algo por ellos. Tienes que dar tu cuerpo porque ellos necesitan de tu medicina. Yo era una niña, yo no entendía. Yo decía, ¿cómo usted viene a mí, Pedro, y me dice usted que yo necesito dar medicina? Esto es ser medicina. Realmente tú me dices a mí que esto es medicina. Abuelo, no. Yo no lo concibo. Y me doy la vuelta, maestro. Y me fui a casa. Una semana no concibía de entender. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿A qué vine? Viene y otra vez mi hija. Me toca la puerta y pum, 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 le hace a mi mamá fuera de la casa. ¿Qué pasó, suegro? Pásale. ¿Y mi prieta? Así me llamaba mi abuelo. ¿Dónde está mi prieta? Dile que venga. No, no sé, don Pedro, si está ahí. Hace cosas y todo. Y se está poniendo a hacer muñecos. Ya me da miedo porque le mete agujas. Hija de la chingada. Dice, tráemela. No. No quiero. Y me brincaba. Había una ventana, pero no tenía como nada, ¿no? Era la ventana y una lámina y ahí me salía. Me iba a bajar a la barranca y ahí iba yo para el río. Y yo me ponía a hablar como loca con el río. Abuela, ¿por qué es así? ¿Por qué la situación la gente, el ser humano no lo entiende? ¿A qué me traes a mí a pelear? Y maldecía el río, maldito río, porque tú me lavas, tú me tienes que lavar esto que yo traigo, ¿no? Venía y me decía mi abuelo, ay, aquí estás. ¿Por qué maldices? No maldigas. Ruby, perdón, te lo tengo que explicar, hija. Cuando tú das tu cuerpo, alguien viene y los demonios acechan. Porque tú eres especial. Un día lo vas a entender. Un día vas a comprender porque para el día de mañana alguien que venga a ti con estas situaciones, tú vas a poder trabajar con ellas. Tú vas a poder sanarlas.
a esas niñas, a esas mujeres, a esos niños, a esos hombres, porque también a los hombres son acechados. No solo tú, no solo ellas han sido. No te preguntes por qué. Mejor ve cómo vas a hacer para curarte de esto que te está matando. Yo te invito, hija. Ve. Y me decía yo, pues, tú ni el río no me entienden. Venía y me aventaba el río y me dice, sí te entiende el río. Y brum, para el agua, ¿no? Y yo salía así, pero de coraje, y yo decía, helada el agua. Y decía que el agua no está helada. La que se está muriendo eres tú. Y si no agarras la medicina como es, y no te dejas guiar, vas a estar muerta en vida. Porque es el frío de muerte que te está matando. Ese odio que tú sientes ahora, hija, quítalo. Y me abrazaba a mi abuelo, me traía una toalla a mi abuelita y si yo, estos que tienen, ¿no? Pues viendo a mi abuelo y a mí ahí peleando, entonces venía y me trae mi abuelo. Y me dice, un día lo vas a entender, hija. Ahora yo me tengo que ir a Mazatlán, ¿no? Yo voy a ver a tus tíos y que no sé qué. Y me venía a veces. Pero de repente, él dice, ya me voy a Mazatlán. Y yo no sabía que mi abuelo tenía hepatitis. Y se me daba medio agüerado. Y él era alto y orejón. Yo le decía, tú cada año que pasa, papá, usted se vuelve más orejón, tiene orejas de parabólica, ¿qué está pasando? Y jajaja, decía, ¿no? Mi hija dice, cuando yo venga quiero hablar contigo. Porque yo me peleé con él, que decía que mi hermano más pequeño no era mi hermano y ha muerto mi papá. Fue un insulto para mí, fuerte, y me peleé. Me voy con mi abuela después de todo eso, pues se fue mi abuelo. Se fue mi abuela con mi abuelo a Mazatlán, sin saber yo que él estaba ya enfermo. ¿Sí? Se van, bueno, yo estoy con mi abuela, Sara, con la que es cristiana, y se hacían ocultos en la casa y todo así. Cada rato me pegaban porque yo a veces no quería ir al culto o no me quería ir a las convenciones grandes que se hacían, ¿no? Me salgo a los 19, maestro, que llega mi madre por mí de Estados Unidos y dice, yo me llevo a Rubí. Y me enojo porque mi abuela no hizo nada para decir, no te la vas a llevar. Me voy de la casa. Ahí empieza mi camino, nuevamente. Me voy con Iván, estamos en Jalapa, Veracruz, por primera vez, maestro. A mis 22 años, como hongos alucinógenos. Su pregunta de ese rato, ¿en qué momento, en dónde vi? Fue así, ¡boom! Y se me abrió un panorama. Y mi abuelo estaba como parado, así, de mano cruzada. Y yo dije, madre mía, ay madre mía, pero tú estás muerto. Yo estaré muerto hasta que tú ya no hables de mí. Yo estaré muerto hasta que tú ya no te acuerdes de mí. Te lo dije Rubí, Elena Antonio Morales, que un día tú vas a regresar a la medicina. Llegó el momento. ¿Qué? Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y me decía, ¿te acuerdas cuando te violaban, hija? ¿Te acuerdas de esto, del otro? Me empezó a decir mi vida. Otro yo al principio decía, esto no es normal. Yo me hacía así en el pasto y decía, Iván, ¿qué tienes? Y empecé a llorar y a decir, yo perdono. Yo me perdono a mí. Yo me autoperdono y perdono a mi familia, perdono a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos. Y a curar. Ya estaba entonces sucediendo la medicina. Y veo una abuela que viene con una saya, con una falda grande de 4 vuelos, con una túnica en la cabeza, hermosa, con un ramo de floripondios. Y me lo hacía así. Cuando yo morí de niña, de recién nacida, mi abuelo me puso entre floripondio. Estaba yo volviendo a renacer. Morí, volví a vivir, ¿verdad? En el hongo, cuando yo estaba en la medicina, yo empecé a llorar y decía, abuelo, ¿por qué? Si tú dijiste que nunca te ibas a olvidar de mí, si tú dijiste que siempre ibas a estar conmigo en la medicina, entonces, ¿no se supone que eras mi maestro? ¿No se suponía que tú eras mi medicina? No, yo entendí mal, ¿no? Como ser humano, ¿no? Cuando estaba en la medicina yo dije, ¡ah! Papi, gracias papá. Gracias por sembrarme lo que sembraste, lo que cultivaste. Ahora me toca recoger esas semillas.
ahora me toca cultivarme a mí, ya te entendí. Fue tu tiempo, fue tu momento, te fuiste, pero dejaste aquí algo. Y si me dejaste fue por algo. Gracias. Y veía yo los floripondios, abuelo, y la abuela no decía nada. No necesitaba hablar. La abuela da cuenta que todo lo que mi abuelo me decía, conectado, no necesitaba yo hablar. Era como si yo como te hablara por la mente. Se llama subliminalmente hablando. Esto que pasa en la medicina, esto que pasa en el ahora, que la gente así no lo ve, pero uno está en ese poder y cuando está no tocan ni la puerta, no molestan porque hay medicina. La medicina está en su momento, ¿sí? Así fue como me rescata mi abuelo, después de haberme peleado unos años con él. Pasaron 5 o 6 años que yo me salí de la medicina. Yo ya no hacía nada. Iván, cuando yo le dije, se quedó mi esposo, fue así de, ¿qué? ¿Que tu abuelo es qué? ¿No? Y yo no hablaba porque pues tanto miedo, tanto que me habían hecho, ¿no? Yo ya estaba como arisca y, no, pues no debo de hablar esto. No tengo por qué decirlo porque la gente se espanta, porque la gente no lo entiende. Porque la impotencia de yo decirlo y me duele que venga alguien más y me lastime la parte de mi medicina y yo peleo esto. Yo siempre me peleo porque se van contra de ella y hablan mal, la afirman mal. No saben ni lo que dicen. Digo uma coisa, isto talvez seja importante. Lo curanderismo, lo curandero, tiene que se travestir un poco de médico, ¿no? Sí. Porque las personas parece que no creen más en lo curandero. Pero, o que tu és? Tu és curandera ou és dessa medicina? No, para nada. Yo estoy peleada contra el narcofarmacéutico, sí. Porque a veces no tienen una enfermedad de este mundo, por decirlo así, de lo material que aquí. Hay niños que vienen así bien, después que ya gastaron todo el dinero. Eso es muy común y todo curandero se lo puede decir. Yo no miento. Y con respeto a mis abuelas, a los grandes espíritus, a la energía, a lo subliminal de todo lo que pasa como medicina. Vienen niños desahuciados así, porque les hacen mal ojo, o alguien va y los entierra y ponen al más bebé, ¿no? O ponen al que está más débil, el que está muy abierto su canal. Y como no saben cómo sobrellevar las cosas, ¡bum!, se van contra esto, la gente mala. Entonces nosotros curamos a través de las plantas. Sí, digo una cosa, los curanderos, hay curanderos de muchos pueblos, ¿no? Nacen muchas raíces. De muchas raíces. Y México es muy rico en esas etnias, ¿no? Maya, mexicas, aztecas. Muy revuelto, ¿no? Porque mezclan ya como... la cultura aquí ya ni sabe de uno que dice, ay, es que esto es así. Hay curanderos que levantamos de uno de acá y allá. Porque bueno, no. Hay una reunión de curanderos de los pueblos originarios. ¿Originarios? Sí. Puede que sí, como Viricuta, los Huirráricas, del alto de aquí de México, del norte, Sudamérica, ¿no? O aquí en los altos de Chiapas, ¿no? Pero aquí ya es, no sé, maestro, se han metido en tanta cosa que vienen matándose. Sacrificar no es así. No es así. Si sacrificamos una palomita, una gallina, se hace un rezo y sin tanta cosa, tanto público y para que a mí me vean y... No. Sí, no. pero es muy privado, la medicina respeta. Tanto los mayas como los aztecas, sí. había inclusive sacrificios de humanos. Sí, de personas. Sí. En ese entonces, ¿no? De virgens, sí. ¿no? De niñas.
Sí, pequeñas, sí, puras. puras. ¿no? Y aún hay algunas que aún hacen eso, pero ya está muy... Porque todo esto es un tabú para el mundo, ¿no? Para el religionismo, como lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues antes como se hacía con humanos, que dice las abuelas, que dicen los abuelos, que dice la medicina, no, a ver,